Bien, vamos a hablar ahora en qué medida nosotros heredamos los comportamientos, deudas o programas de nuestros ancestros y qué sentido tiene para nosotros en la vida esta herencia. Nuestros cromosomas nos transmiten toda la información del ADN de cada uno de nuestros padres. No podemos escapar a nuestra biología, pero sí al reconocerla y trabajar en ella podemos transformarla. Heredamos los comportamientos, heredamos las facultades de nuestros ancestros. Obviamente lo tenemos que ver como un gran regalo de la vida. eh, y no tenemos como que volver a crear todo desde que nacemos porque ya esa información viene con nosotros y nosotros la trasladamos a la realidad. Sin embargo, más allá de la biología, está lo que nosotros llamamos sistémico y está lo que nosotros llamamos resonancia. Por nuestra estructura sistémica vivimos en interrelación con todos los demás, somos seres interdependientes, no independientes. El término independiente está bien ubicado dentro del término laboral y económico, pero no dentro de la valorización social, porque somos seres interdependientes. Y estamos ligados a tres principios que son fundamentales, que es el orden jerárquico, que es el equilibrio entre dar y recibir, y el derecho de pertenencia a los demás. Cuando en una generación existe una transgresión de estos principios constelativos, ese descendiente va a ser designado para compensar al ancestro que no lo hizo. Ahí surge la famosa oveja negra o el famoso emergente que va a sanar a todo el árbol genealógico. Y yo tengo una persona que no está en el orden que corresponde, o bien no hay un equilibrio entre el dar y el recibir dentro de su árbol genealógico, o bien no tiene derecho a la pertenencia y permanencia del árbol, bueno, esa persona va a venir como una emergente que al ser constelado va a sanar hacia arriba y hacia abajo. Cuando hablamos de resonancia, yo siempre digo que la resonancia es uno de los mayores regalos que existen porque hace que de alguna manera todos estemos informados de lo que viven los demás en nuestro árbol genealógico. Y en esas circunstancias, esa resonancia también da la posibilidad de la imitación instintiva de comportamientos entre personas desconocidas. Entonces, si yo tengo un problema en mi árbol genealógico y lo puedo cambiar, y yo tengo primos que no conozco, o sobrinos que no conozco, primos políticos, que pasan por situaciones las cuales yo no estoy enterada, pero que tienen que ver con la problemática que yo estoy sanando, en el momento que yo esté sanando voy a estar sanando esas partes del árbol que incluso yo no conozco. De ahí hacia adelante y de ahí hacia atrás. Personas que ya no están, las libero de la carga y del peso del problema constelativo. ¿Cómo? La pregunta que más se hacen en este curso algunas personas es ¿cómo se pasó de la terapia, del psicoanálisis, a la filosofía psicoemocional de las constelaciones? Y esto está bueno aclararlo porque hay muchas preguntas que quizás a veces por el tiempo corto que tenemos de clase no se pueden hacer. Entonces vamos a trabajar hipotéticamente sobre ellos. Todos nuestros actos dependen de nuestra manera de ver la vida. Y esto, obviamente nosotros lo vemos, lo estudiamos en las psicoterapias, con las herramientas de ayuda, en los coacheos, en las consejerías psicológicas. Pero también depende de la filosofía que se emplee y conforme a las creencias de las bases de la filosofía que se empleen, van a ser las herramientas de ayuda que se den. No es lo mismo hacer una terapia psicoanalítica que es introyectiva que hacer una terapia Gestalt donde el proceso es el de darse cuenta, el aquí y ahora, y donde la introyección tiene que ver también con el medio. ¿Cómo o cuál es el alcance que tenemos con las constelaciones? Siempre se parte desde el principio de que en el espacio y por tanto en nosotros está toda la información. Si alguien tiene un problema, una persona va a representar el problema sin intención, sin emoción,
Y esa simple representación, como ya lo vimos en las constelaciones, va a hacer que surja la realidad del problema, las relaciones que crearon el problema. Entonces vamos a observar durante la dinámica de una constelación, por ejemplo, que las relaciones familiares están desordenadas, que los principios sistémicos están siendo transgredidos inconscientemente, que hay un irrespeto hacia el padre o la madre. Y todo desde un movimiento que es consciente. Ustedes van a escuchar que todo el momento vamos a hablar de movimiento espontáneo, movimiento inconsciente, movimiento consciente, que es el que representa a los participantes de la constelación, los cuales trabajan en esa reconciliación a la vida, porque en el momento que están representando el problema también están trabajando en la reconciliación de la vida. Entonces, la constelación lo que aporta fundamentalmente es el bienestar en la vida de las personas, desde la visión de que la vida de las personas puede cambiar en tanto y en cuanto la persona reconoce cuál es el problema y lo puede sanar. Obviamente que después de las constelaciones muchos problemas se van a transformar o desaparecer. Enfermedades, deudas, sensación de soledad, falta de trabajo, comportamientos nocivos, adicciones, etcétera, etcétera. Pero esto no es mágico. Esto es meternos en la médula misma del inconsciente colectivo y del alma familiar. Hasta ahora yo les hablaba de la conexión que tiene constelaciones familiares con la meditación. Cuanto más conectados con algo mayor está el constelador, el paciente y los representantes, más eficaz va a ser la constelación. Entonces esa conexión que se hace primaria es una meditación. Por eso nosotros lo vamos a tener como materia y lo vamos a transitar durante todo el curso. Otra pregunta que se suele hacer es por qué las constelaciones son fenomenológicas. Bueno, la actitud fenomenológica lo que busca es descubrir la realidad que hay debajo de las apariencias. La representación del problema del paciente es un acto fenomenológico, porque representa, o sea, el representante se deja llevar por la energía del campo sin saber qué está haciendo, para qué lo está haciendo, sin comprender, sin intención, sin emoción, sin hábito. Entonces no repite nada que le hayan mostrado o le hayan dicho, y de esa manera nace la realidad profunda, nace el fenómeno del problema y también la solución. Porque muchas veces las cosas que suceden no suceden por lo que creemos que suceden, sino por algo subyacente. Las constelaciones siempre son una apertura de conciencia, es una realidad fenomenológica del sufrimiento del paciente, porque es un portal que se abre para poder transitar el conocimiento del sistema. Obviamente hay muchas críticas, ustedes van a leer, escuchar muchísimas críticas acerca de las constelaciones familiares y en especial como que no hay evidencias científicas y qué es lo que puede demostrar la eficacia que tiene. Las ciencias humanas no se miden sobre el mismo patrón que las ciencias exactas, eso está clarísimo y se los digo como médica. El paradigma cuántico nos dice que todo es energía, que la información no conoce el tiempo ni el espacio, que la resonancia influencia sobre todo y que las partículas se van a entrelazar o se van a intrincar de un modo que esté deslocalizado. Entonces el observador compasivo que está sintonizado con el campo va a ser el observador y lo observado y lo va a ir transformando de acuerdo al lugar que ocupe. La partícula vuelve a ser onda para dejar de ser observada. Ondas de probabilidades que se van a materializar de nuevo en una partícula. O sea, es un principio subatómico y es un principio cuántico. Por eso también esto está absolutamente relacionado con las neurociencias y la medicina cuántica. Cuando el paciente se puede despedir del pasado y se entrega a la vida como es, se entrega a un campo que es superior de energías, donde están todos los posibles y permite entonces que la vida se pueda transformar. Entonces, dicho sea de paso, veamos cómo tendría que actuar el constelador en este caso. El constelador es el catalizador de la conexión del paciente con el gran campo. Cuanto más entregado a algo más grande o centro vacío o vacío creador, más profundo y eficaz va a ser la constelación. Mayores y más rápidos van a ser los cambios. Por eso el constelador
tiene que haber trabajado mucho, ¿sí? Estar en un asentimiento total al destino, como es, con un conocimiento sistémico profundo, sabiendo dejarse guiar por el campo y por el guía, y controlando continuamente la posible contratransferencia. Aquellos consteladores que se sientan forzados a sacar de sí algo racionalizado no están constelando bien. ¿Cuál es el punto de conexión entre lo que es constelaciones y biodecodificación, lo que son las leyes de Hammer, del doctor Gerd Hammer, con las constelaciones de Hellinger? Bueno, Hellinger descubrió una primera parte de la realidad sistémica de la enfermedad, que la enfermedad muestra a alguien que es rechazado y excluido del clan. Hammer, como médico alemán, descubre la realidad dual de la enfermedad, que son las dos fases complementarias de la enfermedad. Entonces, en lo sistémico, Hellinger insiste una y otra vez en que la realidad profunda de la vida viene de la reconciliación de dos opuestos, mamá y papá. Y Hammer nos muestra a los dos opuestos, que son las enfermedades de fase activa y las enfermedades de fase de resolución, que se dan en esa primer memoria de impacto que hablamos en Proyecto Sentido. Al observar cientos de constelaciones de enfermedades, se pudo comprender desde el lado de las constelaciones que se había alcanzado el significado de las dos fases desde la misma y que se podía sistematizar un método en el cual se uniera biodecodificación con constelaciones. Lo sistémico da un significado profundo a lo que es la existencia de la enfermedad, como reconciliación en uno mismo de lo que rechazó y expió en el momento de la resonancia al nacer, al ser gestado, y a través del mismo reconcilian las energías y el conocimiento de cada uno de nuestros ancestros que están dentro de nuestra memoria celular. Entonces, no solo traemos toda la información del árbol genealógico de nuestros antepasados, sino la intención de nuestra gestación, nuestra historia a través de nuestros padres y nuestro aprendizaje a través de ellos. Una pregunta que se van a hacer bastante seguido, en especial cuando trabajamos en la parte biodecodificativa de las enfermedades, es cómo puede ayudar una constelación de alguna manera o cómo influye en enfermedades graves como el cáncer, por ejemplo. Lo esencial en una enfermedad grave, sea cual sea, es la imposibilidad de aceptar a la madre. La demostración real, constelativa, es que la persona está simplemente frente a su madre y hasta que no la pueda aceptar y elaborar las pautas que ha generado esa madre, es muy difícil remitir la enfermedad. La enfermedad se remite en cuanto se consiga aceptarla y el cáncer desaparece incluso en cuestión de semanas. Las enfermedades crónicas y agudas desaparecen en semanas, pero no es algo mágico, es algo que hay que elaborarlo conscientemente, porque muchas veces hay personas que tienden a decir, pero yo trabajé el perdón, yo trabajé esto, yo trabajé el otro con mi madre, pero en algún punto algo aparece y sienten ese resentir, y ese resentir es el que provoca la proliferación celular del cáncer, por ejemplo. ¿Hay resistencias en los pacientes? Sí. Sí. Resistencias va a haber exactamente en todas las dinámicas, en todas las terapias. Generalmente el paciente puede resistirse a decir sí a la vida, porque hay una fidelidad inconsciente ancestral de otros antepasados que la pasaron tan mal o peor que él o ella y que no le permiten pasarlo bien ni le permiten disfrutar de la vida que les toca. Entonces, acá puede aparecer que querer cortar con la fidelidad del clan puede crear culpa. Entonces sí. La culpa es un freno a la autonomía total y a la toma de la vida. Nosotros llamamos toma de la vida a aceptar la vida como es y merecida. Obviamente hay que tener mucha fuerza, mucha voluntad para trabajar la culpa a nivel constelativo y terapéutico con respecto a la familia o al grupo al cual uno pertenece. Por eso es muy importante trabajar, por ejemplo, herramientas como el Ho'oponopono, que también entra dentro de este curso, donde la solución más importante a trabajar es el agradecimiento al clan, porque es lo que nos dio todo
y despedirnos de él con profundo respeto para poder generar nuestro propio camino. Este camino tiene que utilizar un concepto importantísimo que es el de la individuación, ¿sí? Ahí entra todo lo que es terapia sistémica familiar. El concepto donde uno maneja el rol de pertenencia a una familia, pero que también la vida depende absoluta y exclusivamente de lo que nosotros decidamos sobre ella. No solo de lo que aprendimos, de lo que nos enseñaron, sino a decidir qué verdaderamente nos hace bien y nos hace mal. Poder romper incluso con la toxicidad del subsistema. Trabajar la individuación. Cuando uno puede vivir más allá de la culpa, del miedo, viviendo sin la repetición de los aprendizajes pasados, en el presente, en el aquí y ahora, y asumiendo las responsabilidades, las decisiones propias y las consecuencias de nuestros actos, en ese momento ya comenzamos a tener un camino de sanación muy importante. Ahora, ¿de dónde vienen estas fuerzas? ¿Cuándo vienen las fuerzas para poder sanar? Y viene la apertura de conciencia, cuando la fuerza y la apertura de conciencia nace de aceptarnos como somos, de aceptar todo lo que somos, de aceptar todo lo que es y poder soltarlo para recrear una realidad diferente. Nos vemos en la próxima clase.